Mi novia usó nuestro viaje de aniversario para encontrarse con su ex, así que cancelé su boleto de regreso. Ahora ella. Soy un hombre de 30 años y siempre he sido el tipo de persona que valora la lealtad y la confianza por encima de todo en una relación. Trabajo como analista financiero. Y aunque no soy extravagante, disfruto de consentir a las personas que me importan con cosas bonitas. Por eso, cuando mi novia, a la que llamaremos G y yo cumplimos 2 años de relación, decidí hacer algo especial. Reservé un viaje de una semana a un pintoresco pueblo costero, con un hotel de lujo y reservaciones en algunos de los mejores restaurantes de la zona. G estaba encantada cuando le conté sobre el viaje. O al menos eso pensé. Ella me dijo que era romántico y que se sentía afortunada de tener a alguien como yo. Pero, mirando hacia atrás, hubo pequeños signos que debería haber notado, la manera en que parecía más emocionada por tomarse fotos para Instagram que por pasar tiempo conmigo. O como siempre llevaba las conversaciones hacia sus necesidades y deseos. Todo apuntaba a algo más profundo. Pero lo ignoré, pensando que era simplemente parte de su personalidad. Ese fue mi error. El viaje comenzó perfectamente. Llegamos al hotel. Y G estaba radiante mientras tomaba fotos de la habitación. La vista y el champán de bienvenida. Los primeros días fueron maravillosos, exploramos el pueblo. Nos relajamos en la playa y disfrutamos de comidas dignas de ensueño. Pero en la tercera noche, las cosas tomaron un giro inesperado. Habíamos terminado de cenar cuando G mencionó que quería visitar una boutique cercana. Vi en línea que tienen algunas piezas exclusivas de diseñador. Dijo, con los ojos iluminados. Es el tipo de lugar al que nunca podría ir en casa. Claro. Respondí, sonriendo. Podemos pasar antes de ir al paseo marítimo. Ella dudó por un momento y luego añadió, en realidad. Estaba pensando en ir sola. No tienes que venir, sé que no te gusta mucho ir de compras. Eso me pareció extraño. Habíamos hecho todo juntos durante el viaje. Así que, ¿por qué de repente necesitaba tiempo a solas? Aún así, no quería hacer un drama por eso. Está bien. Dije. Solo avísame cuando salgas. A la mañana siguiente, G salió temprano del hotel diciendo que quería llegar a la boutique antes de que se llenara de gente. Yo me quedé, planeando ponerme al día con algunos correos electrónicos y disfrutar de un desayuno tranquilo. Pero, a medida que pasaban las horas, comencé a sentirme intranquilo. G no me había enviado ningún mensaje ni llamado. Algo inusual en ella, ya que siempre le gustaba actualizarme sobre sus movimientos. Especialmente cuando estaba de compras. Alrededor del mediodía decidí salir a caminar y tomar un café. Fue entonces cuando la vi, sentada en la terraza de un pequeño café, riendo y acercándose a un hombre que no conocía. Mi estómago se hundió. Estaban demasiado lejos para escuchar su conversación. Pero el lenguaje corporal era inconfundible, ella parecía relajada. Coqueta. Completamente cómoda. Me quedé ahí por un momento, debatiendo si debía confrontarla en ese instante. Pero algo me dijo que esperara. En lugar de acercarme, saqué mi teléfono y tomé un par de fotos. Si iba a mentirme. Quería pruebas. Me alejé del café, con la mente en un torbellino. ¿Quién era ese hombre? ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? Y lo más importante, ¿por qué estaba haciendo esto durante un viaje que yo había planeado y pagado? Una oleada de ira recorrió mi cuerpo. Pero me obligué a mantener la calma. Si G era lo suficientemente descarada como para encontrarse con otro hombre durante nuestro aniversario, necesitaba ser inteligente respecto a cómo manejarlo. Cuando regresó al hotel unas horas después, actuó como si nada hubiera pasado. Entró en la habitación con bolsas de compras en las manos y me dedicó una amplia sonrisa. Encontré el vestido más lindo, dijo, levantando una de las bolsas. Te va a encantar. Asentí, manteniendo un tono neutral. Parece que te la pasaste bien. Sí, respondió, sin notar el filo en mi voz. La boutique era increíble. ¿Y el café? Pregunté, observando su reacción con atención. Por un segundo. Su sonrisa titubeó antes de recuperarse rápidamente. Oh.
Solo me detuve por un café. Fue una caminata larga. ¿Sola? Insistí. Vaciló. Luego soltó una risita nerviosa. Por supuesto, ¿con quién más estaría? Su mentira confirmó todo. No dije nada más. Pero por dentro estaba hirviendo. Era impresionante lo cómoda que estaba mintiéndome en la cara. Y me pregunté cuántas veces más lo habría hecho antes. Decidí que, en lugar de enfrentarla en ese momento, la dejaría cavar su propia tumba. Los siguientes días fueron incómodos. G parecía percatarse de que algo estaba mal. Pero yo no le di ninguna señal de lo que sabía. Me mantuve civilizado. Incluso planeé una cena agradable para nuestra última noche en el viaje. Ella volvió a ser su versión más animada. Probablemente asumiendo que no había descubierto sus engaños. Esa noche, durante la cena, empezó a hablar sobre el futuro, insinuando que deberíamos comenzar a pensar en combinar nuestras finanzas antes de casarnos. Tiene sentido, dijo mientras giraba su copa de vino. Vamos a ser un equipo, ¿verdad? Sonreí y asentí. Siguiendo el juego. Por supuesto. Lo que no sabía era que ya había tomado una decisión sobre lo que vendría después. La mañana de nuestra partida. Me desperté temprano y reuní mis cosas en silencio. G aún dormía. Así que salí de la habitación y me dirigí a la recepción. Informé al personal que haría el checkout temprano y pagué el saldo restante de la habitación. Luego abrí mi aplicación de aerolíneas y cancelé el boleto de regreso de G. Podría parecer frío. Pero después de lo que había hecho, no sentía ninguna obligación de facilitarle las cosas. Cuando regresé a la habitación, ella apenas comenzaba a despertarse. Me sonrió. Todavía medio dormida. Buenos días, ¿a qué hora nos vamos? Ya hice el checkout. Dije con tono casual. Pero me iré solo al aeropuerto. Su expresión se frunció en confusión. ¿Qué quieres decir? Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que había tomado en el café. ¿Reconoces esto? Su rostro se puso pálido. Yo puedo explicarlo. Balbuceó. Estoy seguro de que puedes. Respondí mientras tomaba mi maleta. Pero no me interesa escucharlo. Disfruta tu tiempo con él. G. ¿No regresarás conmigo? Cuando ella regresó al hotel unas horas más tarde, actuó como si nada hubiera pasado. Entró a la habitación con bolsas de compras en mano y me lanzó una sonrisa radiante. Encontré el vestido más lindo, dijo, levantando una de las bolsas. Te va a encantar. Asentí, manteniendo mi tono neutral. Parece que la pasaste bien. Sí. Lo hice, respondió ella, sin darse cuenta del tono de mi voz. La boutique fue increíble. ¿Y el café? Pregunté, observando de cerca su reacción. Su sonrisa se desvaneció por un instante. Pero rápidamente se recuperó. Oh. Solo paré a tomar un café. Fue un paseo largo. ¿Sola? Insistí. Dudó un momento y luego rió nerviosamente. Por supuesto. ¿Con quién más estaría? Su mentira confirmó todo. No dije nada más. Pero por dentro estaba furioso. Ella estaba tan cómoda mintiéndome a la cara que me pregunté cuántas veces más lo había hecho antes. Sin embargo, en lugar de confrontarla de inmediato, decidí dejar que cavara su propia tumba. Los días siguientes fueron incómodos. G parecía percibir que algo andaba mal. Pero no le di ninguna indicación de lo que sabía. Mantuve las cosas cordiales. Incluso planeando una cena agradable para nuestra última noche en la ciudad. Ella volvió a ser su yo alegre. Probablemente asumiendo que no había notado nada. Esa noche, durante la cena, comenzó a hablar sobre el futuro, insinuando que deberíamos comenzar a pensar en combinar nuestras finanzas antes de casarnos. Tiene sentido, dijo mientras giraba su copa de vino. Vamos a ser un equipo. ¿Verdad? Sonreí y asentí, siguiéndole el juego. Por supuesto. Poco sabía ella que ya había tomado una decisión sobre lo que iba a suceder a continuación.
En las semanas siguientes, me concentré en reconstruir mi vida. Pasé más tiempo con amigos. Me dediqué al trabajo y hasta reservé otro viaje. Esta vez para mí mismo. Fue liberador recuperar lo que G había tratado de quitarme, mi confianza, mi amabilidad y mi sentido de valor propio. La parte más satisfactoria de todo esto fue enterarme, a través del boca a boca, que el amigo con el que G se había encontrado la dejó de lado después de descubrir la situación. Parecía que no solo había sido desleal conmigo, sino que tenía la costumbre de quemar puentes donde quiera que iba. Mirando hacia atrás, estoy agradecido por la claridad que esta experiencia me dio. Me enseñó que la lealtad y el respeto no son opcionales en una relación, sino que son la base. G me mostró quién era realmente. Y aunque dolió perder a alguien que creía amar, valió la pena para proteger mi paz. Si alguna vez has tenido que lidiar con una traición como esta, recuerda que mereces algo mejor. Confía en tus instintos. Establece tus límites y no te conformes con alguien que no te valore. Y si te gustó esta historia de justicia poética, dale a suscribirte. Hay muchas más como esta. Porque el karma siempre llega. Mantente atento. Historia 2. Mi suegra trajo a un abogado falso para robarnos la casa, pero no sabía que yo era un abogado de verdad. Soy un hombre de 35 años y he sido abogado en ejercicio durante más de una década. No suelo mencionar mi profesión a menos que sea relevante. Lo cual tiene sus ventajas, la gente asume que soy solo otro oficinista hasta que se meten conmigo. Y ahí es cuando aprenden por las malas. Esta historia trata sobre mi suegra, a quien llamaré Mil, y su descarado intento de robar mi casa utilizando a un abogado falso. Asterisco asterisco spoiler asterisco asterisco no le salió nada bien. Para contextualizar, mi esposa y yo compramos nuestra casa hace unos 3 años. Es un lugar modesto pero hermoso. Y trabajamos duro para ahorrar lo necesario. Mil no estaba muy contenta cuando nos mudamos. Principalmente porque quería que viviéramos más cerca de ella para ayudarnos con todo. Sin embargo, lo que realmente quería era tener más control sobre nuestras vidas. Ella siempre ha sido el tipo de persona que prospera en el drama y la manipulación. Así que mantuve cierta distancia. Mientras que mi esposa intentaba mantener una relación educada. Todo estaba relativamente tranquilo hasta hace unos 6 meses. Cuando Mil empezó a insinuar que tenía ciertos derechos sobre nuestra casa. Al principio, lo ignoré, pensando que simplemente estaba siendo ella misma. Pero de repente, anunció que vendría con su abogado para discutir unos papeles. ¿Papeles de qué?, pregunté levantando una ceja. Ella agitó la mano con desdén. Oh. Solo cosas de familia. Nada de qué preocuparse. Mi instinto me decía otra cosa. Decidí seguirle el juego, sabiendo que tendría que estar preparado para cualquier esquema que estuviera planeando. El día que Mil y su supuesto abogado llegaron, supe que estaba por presenciar un espectáculo. El abogado era un hombre de unos 50 años con un traje mal ajustado y un maletín que parecía más viejo que yo. Se presentó como el señor K, pero algo en él gritaba fraude, su apretón de manos era débil. Su actitud poco profesional y evitaba el contacto visual cuando lo cuestioné sobre su práctica. Se sentaron en nuestra mesa del comedor. Y Mil no perdió tiempo en ir al grano. Hemos decidido que lo mejor es transferir la casa a mi nombre, dijo con una sonrisa altiva. Parpadeé. Perdón. ¿Qué? Es por el bien de la familia. Continuó. Como si hubiera pedido una aclaración. De esta manera, la propiedad se mantiene segura y no tendrán que preocuparse por administrarla. El señor K ya ha preparado todos los documentos. Solo tienen que firmar. La miré, tratando de procesar la audacia de lo que acababa de decir. ¿Por qué transferiríamos nuestra casa a tu nombre? No tiene ningún sentido. La sonrisa de Mil vaciló. Porque es lo correcto. Son jóvenes. Siempre pueden comprar otra casa más adelante. Esta debería estar bajo mi control para asegurarme de que permanezca en la familia. Miré al señor K, que parecía querer estar en cualquier otro lugar. ¿Y tú estás de acuerdo con esto?, le pregunté. Como abogado. ¿Crees que esta es una petición legítima? Él carraspeó. Bueno, las familias a menudo hacen arreglos como este para fines de planificación patrimonial. Me recosté en mi silla.
cruzando los brazos. ¿En serio? ¿Qué tipo de derecho practicas? Señor K. Derecho general. Balbuceó. Interesante. Dije con un tono helado. Porque nunca he escuchado de un abogado legítimo de planificación patrimonial que sugiera que un propietario entregue su casa sin ninguna salvaguarda legal. ¿Para qué firma trabajas? Su rostro palideció. Soy consultor independiente. Ya veo. Respondí, dejando que el sarcasmo impregnara mi voz. Bueno. Señor K., como abogado titulado. Me encantaría revisar estos supuestos documentos que has preparado. La mandíbula de Emil se cayó. ¿Eres abogado? Le dirigí una sonrisa afilada. Sorpresa. La habitación se quedó en silencio mientras Emil y su falso abogado intercambiaban miradas nerviosas. Claramente. Ninguno de los dos había anticipado este giro de los acontecimientos. Me incliné hacia adelante. Mirando directamente al señor K. Bueno. Dije. Veamos los documentos. Seguramente trajiste algo legítimo para una transferencia de propiedad tan significativa. El señor K. dudó antes de abrir su maletín a regañadientes. Sacó un montón de documentos que parecían haber sido ensamblados apresuradamente, sin membrete. Sin sellos oficiales y con varios errores tipográficos evidentes. Le eché un vistazo a la primera página. Y mi irritación se transformó en diversión. Esto no solo era malo. Era risiblemente malo. Para empezar. Dije. Sosteniendo uno de los papeles. Este documento nos describe a mi esposa y a mí como inquilinos. Eso es interesante. Ya que somos los propietarios de esta casa. Y aquí. Señalé otra sección. Has incluido una cláusula sobre pagos de alquiler mensual. Que es completamente irrelevante en una transferencia de propiedad. El señor K se movió incómodo en su silla. Pero Emil no cedía. Estás siendo difícil a propósito. Espetó. ¿Sabes de qué se trata esto? Es un acuerdo familiar. Deja de buscar detalles insignificantes. ¿Un acuerdo familiar? Repetí. Levantando una ceja. Emil, esto no es un trato casual de apretón de manos. ¿Estás intentando engañarme para que entregue mi casa? Estos documentos no resistirían en un debate escolar. Mucho menos en un tribunal. El rostro de Emil se enrojeció de ira. Estás exagerando. Es solo una precaución para proteger los bienes de la familia. Seguirás viviendo aquí. No es como si te estuviera echando. Solté una risa seca. Oh. Ya veo. ¿Quieres que firme la cesión de la propiedad legal? Pero me permitirás vivir aquí. ¡Qué generosa! Era hora de pasar a la ofensiva. Me levanté y fui a la encimera de la cocina. Donde había dejado mi maletín antes. Había anticipado algún tipo de esquema de Emil. Así que preparé una pequeña sorpresa para ella. Del maletín saqué mi computadora portátil y una carpeta de documentos legales. ¿Sabes? Comencé. Volviendo a la mesa. Es curioso que mencionaras esto. Últimamente he estado revisando los registros de nuestra propiedad. Emil se congeló. ¿Por qué harías eso? Porque tenía la sensación de que intentarías algo como esto. Dije directamente. ¿Y adivina qué encontré? Una serie de consultas no autorizadas sobre el título de nuestra propiedad realizadas a tu nombre. Sus ojos se abrieron de par en par. Eso es ridículo. Yo no. Levanté una mano para silenciarla. No lo niegues. Las consultas son rastreables y muestran tu dirección IP. Has estado intentando encontrar lagunas legales para reclamar la propiedad durante meses. El señor K parecía querer desaparecer en su silla. Pero Emil no se daba por vencida. ¿Y qué si investigué? Eso no significa nada. Oh. Significa mucho. Respondí. Establece intención. ¿Y ahora? Con estos ridículos documentos que trajiste hoy. Me has proporcionado aún más pruebas de tu esquema. La tensión en la habitación era palpable. La máscara de control de Emil se estaba resquebrajando. Y por primera vez vi el pánico en sus ojos. Intentó una nueva táctica. Volviéndose hacia mi esposa. ¿No te importa tu familia? Suplicó.
Esto es por todos nosotros. Tu esposo está siendo irrazonable. Mi esposa, que había estado callada hasta ahora, finalmente habló. Mamá. Basta. Dijo con firmeza. Esto es una locura. No tienes derecho a manipularnos de esta manera. Tienes que irte. El rostro de Emil se endureció. Muy bien. Si vas a ponerte de su lado. No vengas llorando a mí cuando todo esto se venga abajo. La amenaza de Emil quedó flotando en el aire. Pero yo no me dejé intimidar. Si acaso. Su desesperación solo me dio más determinación para exponer su esquema por lo que realmente era. La miré fijamente, manteniendo la calma mientras ella se levantaba para irse. Espera un momento. Dije, cortando la tensión con mi tono firme. No hemos terminado aquí. Has cruzado una línea. Y habrá consecuencias. Se giró para mirarme con furia. ¿Consecuencias por qué? No tienes pruebas de que haya hecho algo ilegal. Sonreí, tocando mi laptop. De hecho, sí tengo pruebas. Además de las consultas no autorizadas al título de propiedad. También he estado rastreando tus intentos de falsificar documentos. ¿Creías que no notaría que has estado enviando borradores de estos contratos falsos al señor usando tu correo electrónico del trabajo? Su rostro palideció. Eso es privado. ¿No puedes? Incorrecto. La interrumpí. Una vez que involucraste mi propiedad, dejó de ser privado. ¿Y si quieres debatir ese punto? Adelante. Me encantaría llevar esto a la corte. El señor K, claramente dándose cuenta de que estaba fuera de su profundidad, murmuró algo sobre necesitar salir un momento y prácticamente corrió hacia la puerta. Mil, sin embargo, no había terminado. Se inclinó sobre la mesa. Su voz baja y venenosa. ¿Crees que eres tan listo? Siseo. Esto no ha terminado. Oh. Está muy terminado. Respondí, manteniendo mi postura. No solo has intentado defraudarme, sino que también has involucrado a un abogado falso y dejado un rastro de pruebas enorme. ¿Tienes idea del problema en el que estás metida? Ella me lanzó una mirada fulminante pero no respondió. Dejé que el silencio llenara la habitación antes de dar el golpe final. Ya he contactado a las autoridades. Declaré. Las consultas al título de propiedad por sí solas podrían ser motivo de cargos criminales. Pero estoy dispuesto a resolver esto de forma privada si abandonas tus tonterías y te mantienes fuera de nuestras vidas. De lo contrario, me aseguraré de que esto quede en tu historial permanentemente. Mil no dijo una palabra más mientras salía de la casa dando un portazo. Mi esposa y yo nos quedamos en silencio por un momento, dejando que la tensión se disipara lentamente. Finalmente, ella habló con voz tranquila. Lo siento mucho, dijo, mirándome con tristeza. Sabía que mi mamá era complicada, pero no pensé que llegaría tan lejos. No es tu culpa, respondí, tomando su mano. Pero necesitamos establecer límites. No se detendrá a menos que dejemos claro que este tipo de comportamiento no será tolerado. En las semanas siguientes, llevé a cabo mi plan para proteger nuestra propiedad. Presenté una queja formal ante el Colegio de Abogados contra el señor K, exponiéndolo como un fraude. Desapareció rápidamente del panorama. Probablemente para evitar más problemas legales. También trabajé con un servicio de protección de títulos para asegurarme de que Mil no pudiera hacer futuras reclamaciones sobre nuestra casa. Mil, como era de esperarse, intentó tomar represalias. Difundió rumores entre los miembros de la familia, diciendo que yo estaba destruyendo la familia y alejando a mi esposa de ella. La mayoría vio a través de sus mentiras. Pero algunos llamaron para preguntar qué estaba pasando. Les expliqué la situación con calma y, una vez que escucharon toda la historia, se pusieron firmemente de nuestro lado. El momento más satisfactorio llegó un mes después, cuando recibí una carta del lugar de trabajo de Mil. Había sido despedida por mal uso de los recursos de la empresa. Específicamente el correo electrónico laboral que utilizó para orquestar su esquema. Al parecer, uno de sus compañeros de trabajo la denunció después de enterarse de lo que estaba haciendo.
Cuando se lo conté a mi esposa, ella suspiró y negó con la cabeza. Se lo buscó. Dijo. Tal vez ahora aprenda la lección. Pero la caída de Emil no terminó con la pérdida de su trabajo. Después de su despido, se corrió la voz entre los miembros extendidos de la familia sobre lo que había intentado hacer. Muchos, especialmente aquellos que ya habían sufrido por sus manipulaciones, comenzaron a distanciarse de ella. Pasó de ser la autoproclamada matriarca a una paria casi de la noche a la mañana. Aún así, no se fue en silencio. Intentó un último movimiento desesperado, presentó una demanda falsa, afirmando que había contribuido económicamente a nuestra casa y que, por lo tanto, tenía derecho a una parte de ella. La ironía de su reclamación sin fundamento no pasó desapercibida para mí. Era tan mal construida que hasta mi abogado se rió al verla. ¿Quieres encargarte tú mismo de esto?, me preguntó mi abogado. Claramente divertido. Oh. Absolutamente. Respondí. Esto es personal. Cuando llegó la fecha del juicio, Emil entró confiada con un nuevo abogado. Ligeramente más competente que el señor K, pero igualmente mediocre. Yo me representé a mí mismo, seguro de que las pruebas que había reunido desmantelarían su argumento. Durante la sesión, el abogado de Emil repitió su historia fabricada sobre sus supuestas contribuciones financieras. Pero rápidamente se desmoronó bajo escrutinio. ¿Tiene recibos, estados de cuenta bancarios o contratos que prueben estas contribuciones?, le pregunté al interrogarla frente al juez. Emil balbuceó. No pensé que necesitara guardar registros. Todo eran acuerdos verbales. ¿Acuerdos verbales?, repetí, con tono escéptico. Entonces, ¿está pidiendo al tribunal que crea que contribuyó a la compra de una propiedad de 6 cifras sin una sola pieza de evidencia? Interesante. El juez no parecía impresionado. Señora, dijo el juez con severidad, sin pruebas tangibles, su reclamación no tiene mérito. ¿Tiene algo más que presentar? El abogado de Emil intentó salvar el caso. Pero fue inútil. Presenté mis propias pruebas, las consultas no autorizadas al título de propiedad, los documentos fraudulentos que intentó usar, y la orden de restricción que se le había emitido semanas antes. Para cuando terminé, Emil se retorcía en su asiento. El juez emitió un fallo rápido, su demanda fue desestimada y se le ordenó pagar mis honorarios legales. Al salir de la sala del tribunal, Emil me lanzó una mirada que podría haber derretido acero. Pero yo simplemente sonreí. La justicia había sido servida. En las semanas que siguieron, Emil se retiró a la oscuridad, sin su trabajo ni el apoyo de la familia. Ya no tenía ningún poder. Mi esposa y yo nos enfocamos en reconstruir nuestras vidas sin su interferencia, estableciendo límites firmes para asegurarnos de que no pudiera volver a meterse en nuestras vidas. Ocasionalmente, me llegaban rumores de que Emil se quejaba de cómo yo había arruinado su vida. Pero no me importaba. Había intentado robarnos, manipularnos y destruir nuestra confianza. Y obtuvo exactamente lo que merecía. Mirando hacia atrás, estoy agradecido por cómo se resolvió todo. Aunque las locuras de Emil fueron estresantes, me recordaron la importancia de defender lo que es correcto y proteger a las personas que amas. Mi esposa y yo salimos más fuertes de esta experiencia. Y nuestra casa, nuestro hogar, ahora es un símbolo de todo lo que hemos superado juntos. Así que, para cualquiera que esté lidiando con suegros entrometidos o familiares manipuladores, tomen esto de mí, no se rindan. Personas así prosperan con la intimidación, pero se desmoronan cuando se enfrentan a los hechos y a la determinación. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like, comentar qué opinas y activar la campanita para más historias. Que tengas un excelente día.